Bien, ahora veamos el tema rectas paralelas cortadas por una secante. Observa la siguiente figura. En esta figura tenemos la recta A', donde esta recta A', ¿sí?, es paralela a la recta B', y lo vamos a representar de la siguiente manera. Dos rectas, ¿sí?, simulando que son paralelas. Entonces la recta A' es paralela a la recta B'. Y además tengo otra recta, S'. S' le vamos a llamar secante. ¿Sí? Entonces tengo dos rectas paralelas cortadas por una secante. Y si observas, en su intersección me forman ángulos. Los vamos a enumerar. Pero antes, observa que siempre en la intersección de dos rectas siempre hay un vértice. Bien, entonces, suponte que ese sea el ángulo 1. La rotación no importa, eso tú la decides. Este es el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4. Suponte que ese sea el ángulo 5. El ángulo 6, el ángulo 7 y el ángulo 8. ¿Sí? Estoy numerando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Tú lo puedes hacer en el sentido opuesto, no hay ningún problema. Bien, ahora estos 8 ángulos que nos están formando, ¿sí?, tienen una relación entre ellos y tienen un nombre especial. ¿Sí? Veamos primeramente lo siguiente: ángulos externos. También tenemos acá ángulos internos, ángulos externos. ¿Cuáles son los ángulos internos? ¿Cuáles son los ángulos externos? Observa tus rectas paralelas. Los ángulos que estén dentro de las rectas paralelas, por ejemplo, el 4, el 3, el 5 y el 6, están dentro de las rectas paralelas, por lo tanto son ángulos internos. Observa el ángulo 1, 2, 7 y 8. 1, 2, 7 y 8, estos ángulos están fuera de las rectas paralelas, por lo tanto se les llama ángulos externos. Ahora, tanto los ángulos internos como los ángulos externos tienen otro nombre. ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente: ángulos alternos internos. ¿Sí? Ya vimos que son ángulos internos, son los que están dentro de las paralelas. Pero la palabra alterno, ¿qué significa alterno? Que, ¿sí?, alterno, imagínate los ángulos interiores dentro de las paralelas, ¿sí?, pero están separados por la secante. Observa, ¿sí? El ángulo 3 y el 5 los separa, están dentro de las paralelas, pero los separa la secante. El ángulo 4 y 6 están dentro de las paralelas, pero los separa la recta secante. Entonces decimos que el ángulo 3, ¿sí?, el ángulo 5, ¿sí?, son alternos internos, porque están dentro de las paralelas, pero los divide, ¿sí?, la secante. Y se dice además de que son iguales. Entonces, el ángulo 3 y el ángulo 5 son iguales por ser ángulos alternos internos. Del mismo modo, el ángulo 4 es igual. El ángulo 4 es igual al ángulo 6 y se dice que son iguales porque son ángulos alternos internos. ¿Sí? Bien, entonces algo similar va a ocurrir en los demás ángulos. Veamos ahora cuáles son los ángulos alternos externos. Ya vimos cuáles son los ángulos externos, los que están fuera de las paralelas. La palabra alterno significa que a esos ángulos los divide la secante. Observa,
Por ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 7. El ángulo 1 y el ángulo 7 son externos. 1 y 7 son externos porque están fuera de las rectas paralelas, ¿sí? Bien, pero observa que los divide la secante. Entonces, estos dos ángulos se dice que son iguales y además son ángulos alternos externos. Del mismo modo, el ángulo 2 y el ángulo 8, ¿sí?, están fuera de las rectas paralelas, pero entre ellos está en medio la secante. Entonces se dice que son ángulos alternos externos y son también iguales. Ahora, ¿cuáles son los ángulos correspondientes? Observa lo siguiente. El ángulo 2 y el ángulo 6, ¿sí?, uno es exterior y el otro es interior, pero los divide ahora una línea paralela, ¿sí? Entonces, el 2 y el 6 se dice que son correspondientes. Del mismo modo, observa que el 3 y el 7, ¿sí?, uno está dentro y el otro está fuera. 3 está dentro, 7 está fuera. Y los divide la recta paralela BB'. Entonces se dice que estos ángulos son correspondientes. Si nos vamos del otro lado, el 1 y el 5, ¿sí?, los divide la recta paralela AA'. Se dice que son correspondientes. El 4 y el 8, uno interior, el otro exterior, los divide la recta ahora paralela BB', ¿sí?, y se dice que son correspondientes. Entonces, estos ángulos son correspondientes y guardan, ¿sí?, una igualdad. Es decir, que el ángulo 2 y 6, el ángulo 2 y el ángulo 6 son iguales. De ese mismo lado, el ángulo 3 y el ángulo 7, el ángulo 3 es igual al ángulo 7 y se dice que son iguales por ser correspondientes. Del otro lado ocurre exactamente lo mismo, uno interior y el otro exterior. Entonces el ángulo 1 es igual al ángulo 5. El ángulo 1 y el ángulo 5 son iguales por ser ángulos correspondientes. El 4 con el 8, el ángulo 4 es igual al ángulo 8. Por ser correspondientes, ¿sí?, uno interior, el otro exterior, y los divide, ¿sí?, la recta paralela BB', ¿sí? Entonces, esos son los ángulos correspondientes. ¿Cuáles son los ángulos colaterales internos y colaterales externos? Observa lo siguiente. El ángulo 3 y el ángulo 6 están dentro de las rectas paralelas, ¿sí? Ya vimos que eso se les llama ángulos internos. El 4 y el 5 también están dentro de las rectas paralelas, por lo tanto son ángulos internos. Pero, ¿sí?, el 3 y el 6 guardan una condición, ¿sí? El ángulo 3 y el ángulo 6, ¿sí?, se dice que son internos y además colaterales, ¿sí? Colaterales es que su suma es siempre igual a 180 grados. El ángulo 3 más el ángulo 6 se llaman ángulos colaterales internos. Internos porque están dentro de las paralelas. Colaterales es que su suma siempre es igual a 180 grados. Del mismo modo, observa el 4 con el 5. Están dentro de las paralelas, ¿sí? Y además su suma es igual a el 4 con el 5 también es igual a 180 grados. Y recuerda, si la suma de varios ángulos nos da 180 grados, eso significa que los ángulos son suplementarios. Entonces, los ángulos colaterales externos siempre son suplementarios.
Del mismo modo, los ángulos colaterales externos también al sumarse será 180 grados. Bien, ¿cuáles son? El ángulo 2 y el ángulo 7. El ángulo 2 más el ángulo 7 nos dará 180 grados. Así, el ángulo 1 y el ángulo 8 es igual a 180 grados. Y con esto terminamos la relación, ¿sí?, entre los ángulos que se forman en rectas paralelas cortadas por una secante. Enseguida haremos algunos ejercicios para que tú practiques cómo se relacionan los diferentes ángulos. Y un complemento, si son 180 grados, recuerda que son siempre suplementarios, ¿sí? La suma de varios ángulos es igual a 180 grados, significa que son suplementarios.